Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Mi nombre es Víctor Manuel Palacios de la Universidad Señor de Zipán de la Escuela de Derecho. Hoy vamos a tocar un tema de la legítima defensa. No lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer junto a mi compañero de estudios. Como ya se dijo, vamos a abordar esta temática que es muy interesante y para ello voy a enunciar lo que dice Arthur Bauman. Hace referencia que la legítima defensa es un tema con muchas aristas y muy polémico, pero también se podrían escribir bibliotecas enteras en relación a esta temática. Mi compañero y yo queremos traer un granito de arena para aportar a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión y de esta manera también podamos recordar juntos esta temática tan interesante. Vamos a enunciar la definición de la legítima defensa y se dice que es la reacción necesaria para evitar la lesión ilegítima. A su vez, es un derecho fundamental del individuo que es reconocido por el Estado. Es interesante también notar que diferentes legislaciones, como ser española, la legislación colombiana, inclusive la argentina, están estrechamente ligadas con este tema de la legítima defensa. Ellos también tienen tres pilares, tres bases fundamentales para que sea considerado legítima defensa. Es por ello que voy a relatar un caso argentino sobre un carnicero Oyarzún, donde él sufre un violento ataque. Unos de los zampones entran a su carnicería y propina balazos, como también se lleva el dinero del carnicero. Después de ello, el carnicero hace una persecución. Los zampones iban en una moto, él iba en su auto. En un momento dado, él pierde el control del auto y ocasiona la muerte de uno de los ladrones. No perdió la vida inmediatamente. Los vecinos en ese momento se acercan al que estaba prácticamente ya moribundo, le propinan golpes, pero uno de ellos logra escapar. La opinión de la sociedad en ese entonces era que lo que él había cometido era un acto de legítima defensa. Sin embargo, tuvo que pasar procesos. El presidente Macri, que era aquel entonces, él mismo decía, ojalá él pudiera estar en casa. Aunque eso obviamente tiene que pasar por procedimientos, es algo obvio, pero bueno, era la opinión de el presidente Macri en ese entonces, de que era su deseo de que él podría estar en su casa compartiendo con sus familias, a pesar del dolor y bueno, lo que había pasado. Entonces vemos de que se hizo una investigación, tuvo un proceso, él estuvo también en prisión preventiva por un tiempo para que se pueda esclarecer si ese acto que había realizado era un acto de venganza o un acto de legítima defensa. Y justamente es lo que nosotros queremos aclarar. Después ustedes pueden investigar el caso, es muy interesante también. Vamos a ver lo que dice la Constitución en el artículo 20, inciso 3. Y nos habla de la legítima defensa. Toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Entonces, si una persona es agredida, vamos a tener el amparo constitucional de utilizar nuestra defensa y también vamos a tener un proceso correspondiente, ¿verdad? Como también lo indica el Código Penal en el artículo 20, inciso 3 y 8, donde relata lo siguiente. El que obre en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que ocurran las circunstancias siguientes. Esto nos aclara entonces que la legítima defensa no solo está caratulada en la defensa personal, sino también se hace referencia a una defensa a un tercero. Entonces tenemos también el amparo constitucional, como en el Código Penal, de no solamente defenderme a mí, sino también tener la facultad de poder defender a otros. Pero para que esto sea dable, tiene que pasar por tres etapas invariables por ahora, que es 1, la agresión ilegítima, 2, la necesidad racional del medio para repeler o impedir la agresión, y 3, la falta de provocación de quien hace la defensa. Vamos a analizar el primero, la agresión ilegítima. Hablamos de una agresión ilegítima cuando ésta tiene que ser real, tiene que ser inminente, inmediato, porque se ha dado casos que las agresiones no son reales. Por ejemplo, una persona que se te acerca a solicitarte algo, a pedirte algo y tú piensas de que viene a robarte o viene a agredirte, viene a lesionarte. Entonces no estás ante una situación real, sino imaginaria.
Y debemos tener mucho cuidado con eso. O confusión. No tiene la certeza de que la persona que te vino a agredir es la persona que de pronto puede atentar con tu vida y puedas tomar una acción, lesionarla o inclusive matarla. Entonces puede ser algo imaginario. Entonces esto no se puede dar, no es dable. Tiene que ser sí o sí real. Como también tiene que ser inmediato. No se puede tomar una agresión, o no se puede, mejor dicho, no se puede una persona defender si es que no es algo inmediato. Por ejemplo, se ha dado casos donde hay una agresión y de pronto la persona agredida se va a la casa y vuelve con un cuchillo para atacar al oponente. Ese caso no sería una defensa legítima, sino que más bien ya se estaría en una venganza, porque la idea es poder escapar, evitar esa situación. Entonces, si es que yo me alejé, ya estoy fuera de peligro. Y regresar sería volver a regresar, pero ya para cometer un acto de venganza. Entonces, el primer paso tiene que ser real, tiene que ser inminente e inmediato. Por otro lado, vemos la parte 2, la necesidad racional del medio para repeler o impedir la agresión. Ahora se estipula que tiene que ser algo racional. Por ejemplo, una jovencita se puede defender con un cuchillo que tenga a la mano o cualquier objeto contundente que tenga a la mano ante una persona de 1,90 m corpulento, donde la jovencita obviamente no tiene ninguna oportunidad de poder defenderse sin un armamento. Aunque el agresor no tenga arma, ella sí puede defenderse porque hay una cuestión de desigualdad entre las dos personas. Caso contrario, por ejemplo, no se puede ver a una señorita que ataque a una persona corpulenta y el corpulento quiera tener el cuchillo y atacarla a ella, ¿no? No sería algo equitativo. Entonces se busca la racionalidad. Para ello también se hace un análisis, un peritaje, si es que toda la agresión, toda esa situación va acorde a este punto 2, que es la racionalidad y cuál es el medio que se ha utilizado para repeler o impedir la agresión. También está la posibilidad que yo pueda huir. Si yo huyo, pues es lo mejor, siempre y cuando resguarde mi vida. Pero hay situaciones donde ya no se puede y bueno, ahí justamente va a venir este análisis que va a hacer el fiscal, como también el juez en su momento. Vamos a ir a la parte 3, la falta de provocación de quien hace la defensa. No se puede apelar a la legítima defensa si es que el que actúa en defensa es el que ha iniciado la riña. No se puede hacer eso. Entonces se debe tener mucho cuidado cuando hay situaciones que de pronto pueden llevar a estas alturas, ¿no?, de provocación, poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Es mejor siempre buscar la paz, buscar el diálogo y de esa manera también poder llegar a un acuerdo mientras se pueda. Bien, si es que una persona ha hecho uso de esta facultad de poder defenderse legítimamente a base de estos requisitos, cuando ya sea el momento dado, tiene que invocar que el incidente, ¿verdad?, o la muerte fue provocada por un acto de legítima defensa. Eso tiene que decirlo sí o sí, tiene que invocarlo aquella persona que ha cometido este acto. Acto seguido, el fiscal evaluará los elementos buscando que se cumplan los 3 requisitos ya mencionados. ¿Qué pasa si no cumplen los 3 requisitos? Entonces, allí es donde el juez puede hacer uso del artículo 22 del Código Penal, donde dice que el juez tiene la capacidad para poder disminuir la pena si así cree necesario. Ante incidentes que generen, ¿verdad?, o que sean causados por agresiones, por lesiones, violaciones, robos, etcétera, etcétera, donde la vida, ¿verdad?, está expuesta del inocente,
pues se te hace una consideración especial. Puede haber una exageración, ¿verdad?, de la legítima defensa, eso sí, también puede ser considerado en el juicio, en los procedimientos correspondientes, pero sí debemos tener muy en cuenta, mis estimados amigos, de que no se puede considerar legítima defensa cuando una persona ha buscado primeramente esa riña, cuando una persona confunde lo que es legítima defensa con venganza. Eso es lo que mayormente pasa en nuestra sociedad. Hablan de legítima defensa cuando en realidad se está hablando de venganza. Por eso que tiene que ser algo inmediato. Con lo que se tenga, obviamente, encuadrado en la parte de la racionalidad. Si una mujer lo que tenga a la mano para poder defenderse es lo que va a usar, teniendo en cuenta la racionalidad de la persona que está atacando. Entonces, de esta manera, hemos visto a través de este pequeño estudio de tres partes importantes, tres elementos importantes para poder ser considerados como legítima defensa. Acto seguido, vamos a pasar ahora a lo que es la parte práctica también, en un ejemplo internacional como un ejemplo nacional también, y se va a hacer un breve análisis para poder interiorizarnos más en el tema de la legítima defensa. Ahora doy paso a mi compañero de estudio, Jesús, para que pueda continuar con el desarrollo. Gracias, compañero Víctor, por el pase. Bueno, como ya lo ha mencionado, hoy día vamos a tratar el tema de legítima defensa, que constituye un análisis jurídico y también de, digamos, la realidad nacional que atravesamos, ¿no?, hoy en día. Vamos a hablar acerca de los casos, ya que tú has empezado comentándonos unas nociones generales sobre lo que significa legítima defensa y también lo que es importante, los tres puntos o las tres bases fundamentales en las que se constituye esta figura jurídica, ¿no? Bueno, para hablar un poquito primero acerca de la realidad nacional, ¿no?, como ya lo había mencionado antes, si bien es cierto la delincuencia o el índice de delincuencia en nuestro país ha aumentado considerablemente, en comparación de también el caso que vamos a analizar, en el caso de México también, en ese país el índice de delincuencia es bastante elevado, al igual que en nuestro país. Y bueno, el tema de la legítima defensa es uno muy controversial, ya que digamos que ciertas personas, como en el caso del delincuente mexicano, como que se ensañan, ¿no?, con los delincuentes por hacer un tema de justicia por mano propia, ¿no? Y lo que debemos tener en cuenta también es que no siempre se configura de esa forma, o mejor dicho, no se configura la legítima defensa de esta forma, ya que los tres presupuestos en los que nos basamos nos dicen que tiene que haber, como ya lo mencionó mi compañero, que es la agresión ilegítima, es el tema de la racionalidad, lo que antes se conocía como proporcionalidad, ahora se conoce como racionalidad, que es un medio empleado que mide, ¿no?, o sea, como una especie de proporción en cuestión al arma que uno utiliza para defenderse, en el caso de ser víctima, ¿no?, y en el caso del agresor también, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba mi compañero, es una situación bastante peculiar y muy interesante, porque debemos tener en cuenta que si el agresor viene a atacarme con un arma y yo no poseo ninguna con la cual puedo hacer ejercicio de mi defensa, como lo establece la Constitución, y que es un derecho fundamental, tengo que responder con la inmediatez del caso, ya que eso es en lo que se basa básicamente, eso es en lo que se basa fundamentalmente, la legítima defensa, ¿no?, como uno de los tres requisitos fundamentales. Bueno, para hablar del caso número 1, debemos tener en cuenta los hechos primero, para ir dando algunos alcances de lo que establece la legislación mexicana, ¿no? Bueno, el hecho es bastante conocido, es un hecho que se hizo viral a mediados del año pasado, sobre el delincuente que ingresa a la combi, ¿no?, y intenta sustraer las pertenencias de las personas que están haciendo uso del transporte público.
Lo que podemos observar en el video es que el delincuente sube y también podemos darnos cuenta que está acompañado de un cómplice que también tenía pensado subir al vehículo a consumar este acto delictivo, ¿no? Y bueno, posteriormente pasa que la persona que está sentada al lado de la puerta no lo deja salir, y cuando frustra el intento de huir de esta persona que por las circunstancias que concurrieron, ¿no?, de que el chofer del vehículo acelera al darse cuenta que estaban tratando de asaltar a las personas que estaban dentro del vehículo antes mencionado para sustraerles sus pertenencias. Lo que hace el chofer es acelerar para que no pueda bajarse, y en ese momento es cuando le propinan la golpiza de subida al delincuente. Se ensañan con él al punto de dejarlo inconsciente, ¿no? Para hacer el análisis jurídico, bueno, según lo que manejan ellos en su legislación, basados en el artículo 17 de su código penal, ¿no? Lo que ellos también estipulan y en lo que se basan es en los tres pilares básicos para considerarse legítima defensa, que es, como ya lo mencioné antes, la agresión ilegítima, la suficiente provocación y también la racionalidad, ¿no? Pero lo que sí ha sido muy cuestionado y muy, digamos, muy controvertido es que cómo se debe considerar esta figura o aplicado al caso, ¿no? Cómo de acuerdo al caso el juez debe valorar lo que va a definir en el juicio, lo que va a definir en el juicio, y también, digamos, aparte de lo que establece la norma, también a criterio personal de lo que el juez deba determinar, ¿no?, con respecto a cómo concluyeron las cosas después de lo sucedido. Bueno, si bien es cierto, como ya lo había mencionado, la realidad delincuencial es bastante elevada en el país de México, y estas personas, ya cansadas, como también en nuestro país, de tanta delincuencia, decidieron optar por hacer justicia por mano propia, y lo que no está avalado por ningún ordenamiento jurídico, creo yo, que es tomar, venganza, ¿no? Lo que debieron hacer es poner a recaudo de la policía a este delincuente y no ensañarse hasta el punto de dejarlo inconsciente y tirarlo a la pista como en este video hicieron. Bueno, eso es a criterio personal, porque también he sido yo víctima de un asalto hace muchos años, pero creo que no es la manera tampoco de hacer justicia, ¿no? Creo que para eso están las autoridades, para delimitar qué grado de culpabilidad existe en este caso, ¿no? Finalizar con esto, podemos darnos cuenta que en este caso no existe un grado de legítima defensa, ¿no?, por llamarlo así, ya que, como había mencionado antes, las personas que estaban en el vehículo hacen uso efectivo de su legítima defensa, pero se ensañan con el delincuente, lo que no corresponde, como ya lo había dicho. Ahora, para tocar el caso número 2, vamos a ver el caso del conocido, como lo llamaron, como lo nombraron en los medios de prensa, al señor Luis Miguel Llanos como el bandán peruano. Ejerció este derecho fundamental para defender su vida y también defender la vida de su señorita enamorada en ese momento, ¿no?, en esa circunstancia tan penosa, donde fallecieron 2 personas que fueron los 2 delincuentes que intentaron, digamos, asaltarlos. Los hechos concurrieron en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima. Los 2 delincuentes intentaron sustraerle las pertenencias, armados obviamente, y lo que cabe mencionar también es que el señor Luis Miguel Llanos poseía un arma con licencia, estaba licenciado para hacer ejercicio
de este derecho, ¿no? de poseer el arma. Y había pasado, como bien sabemos nosotros, estudiantes de derecho, que para poder hacer uso de un arma tenemos que, pasar una serie de pruebas, de requisitos, ¿no? Bien las pruebas psicológicas y demás. Bueno, él hizo uso de su arma para defenderse, como ya lo había mencionado, para defender su vida, bienes jurídicos, ¿no? Como son la vida, el cuerpo y la salud, para defender bienes jurídicos propios, como los de su señorita enamorada en ese momento, causando pues la muerte de los dos delincuentes en este penoso incidente. Lo que pasó después es que el fiscal optó por archivar el caso y darle la razón al señor Llanos, ya que sustentó que había hecho uso legítimo de la defensa propia, como bien lo conocemos o lo conocen las personas que no tienen algún conocimiento jurídico básico de lo que significa la legítima defensa, ¿no? Como se le conoce o como le conocemos comúnmente como defensa propia. Hizo uso efectivo de su legítima defensa al defenderse, ¿no? Igualmente con un arma, ya que había en ese caso, sí, según el fiscal, sí existían los tres requisitos fundamentales que se deben considerar en la legítima defensa, ¿no? Para concluir, quiero hacer una mención, una opinión personal acerca de estos temas. Yo considero que ante todo este grado de delincuencia que vivimos hoy en día y tanta inseguridad que ni siquiera podemos salir a la calle a comprar algo, hacer algún trámite o lo que tengamos que hacer, ¿no? Fuera de casa. Es un tema muy controvertido, como ya lo había dicho, y considero que el Estado, bueno, debe poner esfuerzos, no escatimar en gastos, ¿no? Para digamos, tratar de frenar esta situación tan penosa, ya que, queramos o no, son vidas de personas que fueron, ¿no? Digamos, tuvieron un pasado bastante difícil, tal vez por eso tuvieron que dedicarse a la delincuencia, ¿no? Porque más que todo la legítima defensa ocurre en este tipo de casos, en este tipo de circunstancias, en robos, en asaltos, en incidentes que involucran el perjuicio de bienes jurídicos que tutelan nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, también como el Código Penal, ¿no? Ya que no debemos, o la legítima defensa se basa en tratar de no quitarle la vida a la otra persona, a menos que sea necesario, ¿no? En toda circunstancia creo que la agresión legítima de parte de la víctima que sufre de las agresiones de la otra persona, creo que según la Constitución también, que protege la vida de todo ciudadano, creo que se usa, ¿no? para repeler los ataques del agresor, pero no siempre con la intención de matarlo o enseñarse, como en el caso de México, ¿no? Bueno, en el caso de Perú también está bastante sustentado y está bastante, digamos, razonable el hecho de que él haya reaccionado de esta forma, ya que intentaron matarlo, incluso él terminó herido con 3 heridas de bala en el cuerpo. Y obviamente protegiendo bienes de terceros como su vida también, ¿no? Y bueno, para finalizar, espero que esta exposición les haya sido de mucha utilidad para las personas que tal vez no están inmersas en el mundo jurídico y necesitan tener un alcance básico de lo que significa legítima defensa. Y si en algún momento a nosotros nos toca ser víctimas de algún hecho parecido, sepamos cómo actuar, ¿no? Porque no todo es conflicto en esta vida y tal vez haya otros mecanismos para establecer, digamos, un acuerdo y tratar de no llegar a vulnerar la vida de ninguna persona, que es lo ideal, ¿no? Creo yo. Bueno, me despido, muchas gracias a todos por ver este video
Un agradecimiento también a mi compañero Víctor Palacios que formó conmigo este grupo para poder tratar este tema, y bueno, espero que en una oportunidad posterior podamos seguir tratando otros temas de relevancia jurídica, que es de importancia también para las personas comunes, ¿no? Que no saben mucho de estos temas y que es necesario que sepamos, ya que nos puede pasar en cualquier momento. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias a todos.